Bienvenido a una fascinante exploración de la vida de una de las figuras más emblemáticas y revolucionarias de la historia moderna, Steve Jobs. Incrustada en la crónica del fundador de Apple Incorporated hay una historia de visión, determinación, agitación y éxito sin precedentes. Al final de nuestro viaje, tendrá una comprensión integral de cómo Jobs, casi sin ayuda de nadie, llevó a su humilde startup de garaje a convertirse en la empresa de tecnología más reconocida y valiosa a nivel mundial. Stephen Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, hijo de Joan Carol Schieble y Abdul Fattah Handali. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por una serie de desafíos, incluido el rechazo de sus padres biológicos, y la consiguiente adopción por parte de Paul y Clara Jobs. Estas adversidades no disuadieron a los jóvenes Jobs y, en cambio, le inculcaron la filosofía que sustentaría sus logros futuros la noción de que nunca se crea nada significativo sin una cantidad sustancial de perseverancia y esfuerzo. Como un niño que siempre estuvo cautivado por la maravilla de la tecnología, su padre describió a Steve como un reactor nuclear térmico, que zumba constantemente con energía no dirigida. Este fervor inherente se convirtió más tarde en una pasión centrada en el láser por aplicar la tecnología de maneras innovadoras para mejorar la vida de las personas, una filosofía que se convirtió en la piedra angular del liderazgo visionario de Jobs y la cultura de su creación, Apple Incorporated. En 1976, en el garaje de su familia en 2066 Crest Drive, Steve Jobs cofundó Apple Computer con su amigo cercano desde la escuela secundaria, Steve Wozniak. Este fue el comienzo de una empresa audaz que prometía desafiar el status quo y abrir las puertas de las posibilidades tecnológicas. En abril de 1976, presentaron la primera computadora Apple, la Apple I, durante una reunión del Homebrew Computer Club. A través de la considerable trayectoria de crecimiento y éxito que Apple ha presenciado, una cosa ha seguido siendo la misma: el compromiso visceral de Steve Jobs de infundir a los dispositivos más frugales las tecnologías y diseños más avanzados. El principio clave de este enfoque fue la concentración, y la atención absoluta al detalle en la ejecución incluso de las tareas más intrascendentes. A pesar de un comienzo prometedor, los primeros días del establecimiento de Apple estuvieron marcados por la lucha. Desafiando las normas entonces establecidas de la industria, Jobs pretendía introducir una integración vertical rigurosa, donde todos los componentes de un producto, incluidos el software y el hardware, estarían bajo el control de Apple. Esto no auguraba nada bueno para los miembros de la junta directiva de la época, lo que provocó enfrentamientos, la consiguiente expulsión de la empresa en 1985, y un periodo de los años salvajes de Jobs, ahora conocidos como. Sin embargo, cada obstáculo en su viaje solo parecía fortalecer la resiliencia de Jobs e instarlo a elevarse más fuerte que antes. Y en 1986, Jobs cofundó una empresa llamada Next Computer, famosa por su diseño único de cubo negro. Esta empresa, en esencia, sentó las bases para el futuro resurgimiento del empleo en Apple. Al mismo tiempo, en 1986, Jobs compró The Graphics Group, una filial de Lucasfilm, al famoso cineasta George Lucas por $5 millones. Esta empresa, que más tarde pasó a ser conocida como Pixar, estaba en su etapa inicial con solo un puñado de empleados. Sin embargo, Jobs vio su potencial y, en los años siguientes, su visión y su trabajo implacable cambiarían la faz de la industria del entretenimiento para siempre. Nuestra historia da un giro sorprendente en 1996 cuando Apple llamó a la puerta de Jobs, rogando por su participación instrumental en el cambio de la empresa tecnológicamente estancada. Al volver a ingresar a Apple como director ejecutivo interino, desentrañó su magia una vez más, desafiando al personal de Apple a hacer algo maravilloso, preparando el escenario para su legendario regreso. Así comenzó el drama más extraordinario de los negocios del siglo XX. Durante los siguientes 15 años, Steve Jobs, al frente de Apple, llevó a la empresa a alturas insondables de éxito, una ascensión estelar que capturó admiradores en todo el mundo y revolucionó la tecnología, el entretenimiento y las comunicaciones para siempre. Durante su segundo mandato en Apple, Jobs jugó un papel decisivo en la conceptualización, el diseño y el lanzamiento de una gran cantidad de productos icónicos que se han convertido en sinónimo de innovación. Estos incluyen, entre otros, iMac, iPod, iPhone y iPad, dispositivos que ahora consideramos partes indispensables de nuestra vida diaria. Más allá de los meros avances técnicos, Jobs inyectó un espíritu de diseño y esteticismo en el ADN de Apple. Buscó cerrar el abismo entre la tecnología y las humanidades, destacando la importancia de la experiencia del usuario, y la aplicación significativa de la tecnología para mejorar la vida de las personas. Sin embargo, la incesante búsqueda de la perfección de Jobs, y su firme visión generaron problemas dentro de la empresa. Esto creó un entorno en el que la tensión creativa era la norma, pero las ideas gratificantes eran pocas, lo que finalmente llevó a su salida como director ejecutivo en agosto de 2011. Desafortunadamente, Jobs perdió la batalla contra el cáncer de páncreas el 5 de octubre de 2011, a la edad de 56 años. El fallecimiento de Jobs fue devastador para Apple, pero su legado siguió dando forma a la empresa.
Su filosofía de diseño de elegancia y simplicidad, su compromiso con la innovación y su tenaz creencia en el poder de la imaginación todavía están arraigados en el corazón de Apple, fomentando un entorno donde los sueños audaces no solo nacen sino que también se realizan. Más de 4 décadas después de su creación, Apple continúa siendo un testimonio imponente de la ambición de vida de Jobs, de hacer un ding en el universo. Es un retrato vivo de su firme visión de personalizar la tecnología, convirtiéndola en una parte inseparable de nuestras vidas. Apple bajo Jobs, y post-Jobs, ha forjado una relación íntima con la humanidad, cambiando irrevocablemente nuestro mundo como ninguna otra entidad en la historia de los negocios lo ha hecho. Steve Jobs fue un pionero, un visionario, un inconformista, un hombre tan volátil como inspirador. Su vida es un recordatorio de que la búsqueda de la grandeza conlleva sacrificios, rechazos y momentos de desesperación, pero también produce recompensas incomparables para aquellos lo suficientemente audaces como para imaginar y crear el futuro. Nuestro viaje con Steve Jobs ilumina el hecho de que la verdadera medida de la potencialidad humana radica en la capacidad de inspirar un cambio constructivo a escala global. Y mientras observamos el inextricable entrelazamiento de la historia de Jobs con la narrativa de Apple Incorporated, recordamos una verdad vital: la visión, la tenacidad y el coraje de pensar de manera diferente, de hecho esculpir la vanguardia de la innovación. Escuchar a un hombre como Steve Jobs contar su historia no es solo un placer para los oídos sobre lo que podría ser. Es una forma de inyectar un poco de magia en la tarea, a veces agotadora, de vivir el día a día. Desde sus primeros días jugando en un pequeño garaje, hasta los pasos que dio después de su exilio de Apple, su regreso triunfal e incluso después, la vida de Steve Jobs inspira asombro y admiración por su implacable confianza en sí mismo, su indomable espíritu y por su compromiso inquebrantable de hacer mella en el universo. No se puede negar que la visión y el coraje de Steve Jobs convirtieron a Apple en la empresa tecnológica más valiosa del mundo, pero su verdadero legado residió en desafiarnos a cambiar el mundo. Es el regalo que nos dejó a todos, una dirección hacia el camino de las posibilidades sin pavimentar y hacia la búsqueda de pensar diferente. Nunca se puede subestimar el impacto que Jobs dejó en el mundo. Sus diseños continúan moldeando nuestras experiencias diarias, y sus filosofías son la base sobre la que muchos continúan esforzándose por progresar. No hay duda de que, sin Steve Jobs, el mundo tal como lo conocemos sería un lugar muy diferente. Entonces, al final, la historia de Jobs y Apple es una historia de muchas cosas: la búsqueda incesante de la innovación, el poder transformador de los sueños, el coraje de desafiar la norma y la audacia de pensar diferente. Entretejida dentro de la historia de Apple está la historia del espíritu humano: soñar, atreverse, persistir y, finalmente, triunfar. El telón cierra nuestro viaje por la ilustre vida de Jobs, una vida innegablemente revolucionaria y que continúa inspirando. He aquí la encarnación de la famosa cita de Jobs: manténgase hambriento, manténgase tonto. Aquí está el hombre que cambió el mundo de una manera que solo él pudo y el impactante legado que dejó atrás. Incluso muerto, Steve Jobs sigue vivo. Está en cada persona que compra un iPhone o iPad. Está en cada joven emprendedor que sueña con crear la próxima Apple. Sigue siendo una estrella guía para aquellos que se atreven a perturbar el universo. A medida que salimos de la extraordinaria historia que fue la vida de Steve Jobs, una vida vivida en la intersección de la tecnología y el espíritu humano, nos quedamos con muchas conclusiones. Quizás el más significativo sea que la ordinariedad es un mito. Cada individuo es extraordinario por derecho propio, capaz de transformar su vida, su sociedad y el mundo. Todo lo que se necesita es visión, perseverancia, coraje y la audacia de la esperanza. Y mientras ponemos fin a nuestra exploración de Steve Jobs y el renacimiento de Apple, es el momento adecuado para recordar que el viaje no termina aquí. Con cada avance digital, cada nuevo concepto, cada reinvención, Apple continúa forjando su camino audazmente hacia el futuro. Y aunque ya no está con nosotros, el espíritu de innovación de Steve Jobs y su impulso por hacer lo imposible, posible, siguen vivos en todos los rincones de la empresa que construyó. De hecho, al observar el capítulo que transcurrió desde los humildes comienzos del garaje hasta la ahora mundialmente famosa Apple, recordamos cuán amplio puede ser el alcance de la visión de una persona. A pesar de todo su tumultuoso viaje, una cosa es innegable: Apple, en muchos sentidos, ha remodelado la sociedad y se ha convertido en un testimonio vivo del genio de su visionario cofundador, Steve Jobs. Esperamos que esta visión haya servido como algo más que un simple relato histórico de un hombre y su compañía. Más bien, esperamos que haya subrayado la poderosa idea de que los individuos tienen el poder de moldear la realidad, y que el camino emprendido cuando se comprometen a estar a la vanguardia del cambio puede ser su propia forma única de realización. Aunque nuestro tiempo con Jobs se vio interrumpido, su notable visión, espíritu e impacto en el mundo perduran dentro de cada uno de nosotros, y continúan ardiendo intensamente hoy y en los años venideros. Desde las profundidades de la visión hasta la euforia de la realización, el viaje de Apple bajo el liderazgo de Steve Jobs sigue siendo incomparable. A pesar de todos los hitos demoledores, Jobs nunca dejó de recordar dónde empezó todo: en un garaje en Silicon Valley.
Fue aquí donde un sueño, escrito en bits y bytes, se hizo realidad, cambiando el mundo tal como lo conocíamos. El esfuerzo por comprender a Steve Jobs y Apple es, en muchos sentidos, el esfuerzo por comprender las posibilidades humanas. Nos obliga a confrontar nuestras nociones preconcebidas sobre lo que se puede lograr, implorándonos que pensemos con más audacia y soñemos con más audacia. Porque en verdad, la historia de Apple no es solo la historia de una empresa o de un producto, es la historia de nosotros, y de lo que nosotros, como humanos, somos capaces de lograr cuando nos atrevemos a soñar y pensar diferente.